Momento ahora de saludar a Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Luis, Marcelo Pinto te saluda aquí en Mañana Sí. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, un placer tenerte aquí estos minutos, por supuesto, para hablar de temas que no son muy agradables, pero que es cierto, hay que analizarlos, hay que desmenuzarlos, hay que conocerlos para poder contraponer a mucha información que desde el gobierno se intenta de alguna manera poner bajo la alfombra. No solo este gobierno, sino gestiones anteriores, porque esto no es una situación, hablo de pobreza, hablo de desempleo, hablo de una situación social muy difícil que está viviendo la Argentina. Una primera mirada, Luis, partiendo, si querés, desde el punto de los números de pobreza que se conocieron la semana pasada nomás. Línea de pobreza casi en el 53%, es decir, más de la mitad de la población viviendo en hogares que no tienen ingresos para acceder a una canasta de bienes y servicios mínima. Una de cada 5 personas viviendo en hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta alimentaria. Digo, esos son los datos que publicó el INDEC la semana pasada, los peores en 20 años. O sea, hay que remontarse a principios a los primeros años luego de la caída de la convertibilidad en 2001 para encontrar datos de esta magnitud, o sea, superiores a esta magnitud. Nos dan cuenta de un problema muy serio. Y como decís vos, un problema que es un problema de larga data. Digo, no es un problema que nació con la actual gestión, que sí fue agravado por la actual gestión. Pero definitivamente es un síntoma, más que diría que es un problema, un síntoma de problemas de muy larga data, problemas estructurales que tiene nuestro país, fundamentalmente que vienen por el lado de lo productivo. Y acá vos me dirás, bueno, arrancamos hablando de pobreza y me dices, ¿por qué me voy a lo productivo? Bueno, porque Argentina desde hace 12 años que no solo no crece, sino que decrece. Lo que produce nuestro país, dividido a la cantidad de personas, está aproximadamente un 15% por abajo de lo que era en el año 2011. Es decir, una caída muy fuerte en indicadores del PBI per cápita, es decir, el tamaño de la torta dividido la cantidad de personas. Y en una economía que muestra ese comportamiento, no hay forma de que los indicadores sociales ya no mejoren, sino no empeoren. Y si te llevo un poco más atrás, desde mediados de los 70 en adelante, ya como comportamiento muy estructural del funcionamiento de la economía en nuestro país, la Argentina es el país que tuvo peor performance económica de todo el continente, solo superado por Haití y por Nicaragua, dos países que tuvieron desastres naturales, desastres sociales de una magnitud incomparable con lo que puede haber sido, con lo que puede haber atravesado nuestro país, con lo cual, digo, eso te muestra un problema mucho más serio, del cual los datos de pobreza e indigencia que se conocieron la semana pasada son, diría, un síntoma, una consecuencia de un proceso de estancamiento secular y de caída de la producción en nuestro país de muy larga data, es decir, los últimos 50 años, y en el más corto plazo, digo, en un periodo reciente, un ciclo de estancamiento económico con un desajuste muy fuerte en las variables macroeconómicas, es decir, con un crecimiento muy fuerte en inflación, que se registró a partir del año 2012. Digo, en ese contexto, dado ese contexto objetivo, digo, estructural, y los datos que conocimos de pobreza, indigencia, de vuelta, son más una consecuencia, un síntoma de un problema cuyas raíces están fundamentalmente por el lado de la definición del patrón de especialización productiva que tiene nuestro país y los problemas que tiene para relanzar un ciclo de crecimiento. Luis, para apoyar esto que estás explicando, dos datos, si me permitís. Uno tiene que ver con información de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que dice que casi el 17% de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, reportaron problemas para pagar los sueldos. Esto en el mes de septiembre. Y por otro lado, hablando de empleo, del lado del empleador, es esto que dice la CAME, pero del lado de quienes trabajaban hasta hace poco, un dato de CEPA, del Centro de Economía Política. Se perdieron más de 230.000 puestos de trabajo en los primeros 6 meses
del gobierno de Javier Milei. Solo los primeros 6 meses. No contamos esto que estamos recorriendo ahora, que es el segundo semestre. 2 datos que son a las claras, apoyan lo que vos explicabas, ¿no? Y en vistas a, bueno, ¿qué va a pasar este 2024 al cierre con la desocupación? Sí, hasta ahí estamos viendo, ahora, si querés, las consecuencias del estallido de un esquema macroeconómico que no tenía ninguna posibilidad de prolongarse en el tiempo. Y de vuelta, a ver, más allá de entrarle después a las decisiones de la actual gestión, si nos paramos en noviembre del año pasado, es decir, antes de Javier Milei o a mediados del año pasado, antes de que Javier Milei fuera ni siquiera una posibilidad como presidente de la nación, estaba claro que ese esquema macroeconómico no se sostenía por ningún lado, que estaba todo atado con alambre, y que efectivamente había que hacer correcciones, había que ir hacia un funcionamiento más normal, más aburrido de la economía. Esto me parece que lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de ese ajuste sobre un esquema macroeconómico que no se sostenía. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la actual gestión? Bueno, pueden hablar de herencia, porque efectivamente tuvieron una herencia, pero también las decisiones de política, las elecciones que tomó el actual gobierno, hablan a las claras de un reparto desigual de las cargas, de las consecuencias de ese ajuste. Tal vez el ejemplo más evidente sea que mientras cayó muchísimo el salario, mientras cayó muchísimo el gasto social, que vendría a ser las partidas que podrían proteger a los sectores más desprotegidos de la sociedad, a los sectores de menores recursos, de las consecuencias de este ajuste, bueno, mientras eso se ajustó de una manera muy significativa, al mismo tiempo se redujo sustancialmente el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que alcanza a los más ricos de los ricos. Y ahí, a ver, tenemos no solo una reducción muy fuerte del impuesto a los bienes personales, sino que además se les garantizó, estamos hablando de menos del 1% de la población, o sea, no es realmente el sector de mayor riqueza del país. Estamos hablando de que se le garantizó esa reducción impositiva por vía de un mecanismo legal que conocemos, el derecho a la estabilidad tributaria, hasta el 2038. Entonces, eso sí es una decisión política de la actual gestión que implica una distribución desigual de los costos que genera el ajuste en curso, que, de vuelta, hasta acá estamos hablando de lo que pasó. Para adelante, bueno, por lo pronto no está claro que ese ajuste en curso vaya a generar las condiciones para el relanzamiento de un ciclo de crecimiento económico. Eso todavía está por verse, y te diría, hoy, parados a octubre, estamos muy lejos de ver algo similar a un relanzamiento de un ciclo de crecimiento económico. Más bien, todos los indicadores lo que muestran es que habríamos tocado piso, es decir, la economía habría dejado de caer, pero no estaría creciendo. O en todo caso crece un mes, decrece al siguiente, vuelve a crecer al mes siguiente, vuelve a decrecer al mes siguiente. Es decir, una especie de... si se ve un proceso de crecimiento económico, es muy heterogéneo, es muy dispar, es en algunos sectores de la actividad económica, pero no en otros. Y además, en una magnitud que está lejos de permitir avisorar mejoras sustanciales, ya no en el corto plazo, en el mediano plazo. Luis, entonces, en ese contexto, sí, bajar fuerte la pobreza, bajar fuerte la indigencia, va a subir fuerte el empleo, y parecen cuestiones que no se van a vislumbrar en el corto plazo. Sí, se contradicen de por sí. El solo objetivo de bajar la inflación y de obtener el déficit cero, del que tanto habla el gobierno y que ha levantado como casi las únicas 2 banderas en cuanto a la posibilidad de corregir los errores del pasado, se contradicen. Por un lado, con esto decís vos, se habría llegado al piso, que es lo que todos queremos, empecemos a levantar en algún momento, pero si no hay recuperación económica, no hay empleo, y no se empiezan a generar los escenarios necesarios justamente para reducir la pobreza. Políticas pasadas no han funcionado para mejorar la condición social de millones de argentinos. Estas políticas, desde ya, como bien decís vos, con decisiones muy claras hacia el favorecimiento de algunos sectores mínimos en Argentina y no los que peor la están pasando,
tampoco están funcionando y no tienen vistas a tener un buen horizonte, por lo menos en lo que se ve en el corto plazo. ¿Qué correcciones hacen falta, Luis? Yo sé que estarías 3 horas hablando de las que serían necesarias, pero con un primer vistazo, ¿qué correcciones harían en lo inmediato, las más urgentes? No, y por lo pronto sería no muy honesto intelectualmente decir que tengo la respuesta a esa pregunta. Me parece que la respuesta a esa pregunta requiere de muchísima masa crítica y muchísima de vuelta, porque a ver, ha habido intentos que me parece que irían en la dirección correcta, pero luego eso tiene que implementarse en la práctica, y en la práctica existen restricciones económicas, restricciones políticas, así que solo por ahí señalar algunos aspectos. Me parece que volver a poner el centro en el centro de la discusión, la producción es clave. Hasta ahora en Argentina todos somos especialistas en seguimiento de variables financieras. A ver, fíjate cómo Argentina debe tener la tasa más importante de personas que operan en el mercado de bonos para adquirir, para realizar operaciones cambiarias. Esta idea del dólar MEP y la popularización de billeteras virtuales que te dicen hacer dólar MEP en un solo clic. Digo, a ver, estamos comprando y vendiendo bonos, nada, trabajadores y trabajadoras de a pie, ¿no? De vuelta, somos especialistas en cuestiones financieras. Todos sabemos cuánto vale el dólar. Ahora, no sabemos, no tenemos claro qué es lo que produce Argentina. Y me parece que hay que, la política debería, obviamente que la estabilidad de las variables financieras es importante, es una condición, te diría, necesaria, pero tenemos que volver a discutir el esquema productivo, porque ni siquiera con crecimiento económico alcanza. Si el crecimiento económico va a estar liderado por sectores productores de materias primas, commodities, sin gran valor agregado, esto puede que se traduzca estadísticamente en un crecimiento de la actividad económica, pero no necesariamente en un mejoramiento en una mejora de las variables sociales o del empleo. Puede ser que crezcan sectores que no demandan fuerza de trabajo. Y ahí, si no hay una política industrial que genere a partir de esos sectores que pueden tener niveles de competitividad muy importantes a nivel internacional, pensando no solo en la agroindustria, en el sector hidrocarburífero, en la minería, por ahí las estrellas del actual modelo, pero bueno, desarrollar esos sectores, el desarrollo de esos sectores se puede hacer de maneras muy distintas. Una cosa es que una empresa minera se lleve la montaña en un camión al barco y del barco a procesar, a limpiar esa montaña en otras locaciones del globo, y otra cosa es que se desarrolle una cadena de proveedores para que gran parte de el trabajo, los servicios ligados a esa actividad se realicen localmente, con empleo de mano de obra local, con salarios pagados a trabajadores y trabajadoras que trabajan en nuestro país. Son distintos modelos de desarrollo, incluso ligados a la producción de productos primarios. Sin duda, Luis, coincido contigo en cuanto a lo productivo. Y permitime, antes de saludarte, cerrar con esta reflexión contigo, porque esta semana fue, sin duda, la semana de la mirada hacia la universidad pública y su financiamiento. También ahí está puesta la mirada en lo productivo, y para que lo productivo sea pujante necesitamos profesionales formados en la universidad pública, y ahí también debería estar puesta la mirada, ¿no? Sí, incluso fíjate que hasta la universidad podría ser un sector que, si tuviese una política de Estado detrás, podría ser un sector que ayudase a una economía pujante. Las universidades argentinas suelen ser receptoras de muchos estudiantes de países de la región, y que en general provienen de las élites de los países de la región, es decir, de los sectores más acomodados, que vienen con recursos porque vienen a estudiar en nuestras universidades, que tienen mucho prestigio. Y en ese caso hasta podrían ser, si querés, un sector muy superavitario en materia de divisas, porque esos estudiantes que vienen de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Perú, vienen con divisas, con dólares. ¿Sí? Entonces, un país que tiene un problema serio de balanza de pagos, bueno, podría fomentar el desarrollo de las universidades, ya no como formadoras de profesionales para el desarrollo productivo del país,
sino también como un sector que provee divisas al funcionamiento del resto de la economía. Y lamentablemente se las está atacando de una manera atroz. Realmente es muy difícil encontrar en la experiencia mundial histórica algún país que como política de Estado apunte a destruir las capacidades instaladas en las universidades públicas y en su sistema de producción científico-tecnológica. Realmente es muy raro encontrar un ejemplo de esas características a nivel global y en términos históricos. Muchísimas gracias, Luis. Te mando un fuerte abrazo. Hablamos con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Observatorio del Derecho Social